Muy buenos días a todos. Seguimos con nuestro ciclo de podcast de conversatorios. Hoy tenemos el gratísimo placer de tener con nosotros a José Jorge Saavedra, de cariño, que lo tenemos acá en la Universidad JJ, que es director académico de la Escuela de Negocios de la UPB. Estamos muy complacidos, José Jorge, de tenerte acá. Sabemos que andas, es una persona muy ocupada, por supuesto con muchísimos proyectos, y nos da muchísimo gusto a nivel personal también de tenerte acá con nosotros. Comentar lo siguiente: hace un par de semanas aproximadamente tuvimos una masterclass que le llamamos a través de un webinar que generó mucha repercusión muy interesante, que hablaba sobre pues qué deben hacer las organizaciones en este tipo de crisis, que no es que se nos viene, ya está presente, ¿verdad? Entonces hubieron tópicos que se abordaron muy interesantes de algunos estudios a los que has abordado. Entonces es un poquito el marco de la conversación de hoy día. Así que primeramente, José Jorge, muchas gracias, bienvenido a este espacio. Y pues adelante, tienes la palabra. Gracias, Gustavo. Para mí un privilegio poder estar contigo y compartir algunas de estas reflexiones contigo y con tu público. Fue muy interesante hacer esta presentación en distintas ciudades del país y ha tenido repercusión interesante entre hombres y mujeres de negocios, porque la respuesta que nosotros damos a la coyuntura actual es muy distinta al tipo de crisis que normalmente Bolivia ha acarreado en el pasado. Si bien nosotros ahorita tenemos una inflación acelerada y tenemos un tipo de cambio que ayer estaba a ratos a 14, 15 bolivianos, cuando el oficial sigue siendo todavía menos de 7, uno podría pensar que podríamos retroceder en la historia a lo que fue la experiencia del 82 y el 85 de la hiperinflación. Sin embargo, las razones que nos llevan a la crisis actual en Bolivia son distintas y creo que es importante entender qué nos lleva a la situación en la que estamos para entender por qué la forma de reaccionar va a tener que ser distinta. Bolivia históricamente ha tenido muchos procesos de crisis. Hay quienes dirían que la crisis es una cosa usual, pero normalmente las crisis bolivianas han sido resultado de factores externos, o sea, tanto la caída del precio del estaño o la caída del precio del barril de petróleo, que han tenido repercusión en lo que genera la fuente de ingreso importante para el PIB. Lo mismo pasa con el caso de la agricultura. O sea, cuando la agricultura se ve afectada, se ve afectado un sector que genera importantes ingresos de dólares y de respaldo de moneda extranjera. El problema de lo que tenemos nosotros hoy día en el país es un tipo de crisis no por influencias externas, sino estructural por el tipo de modelo económico que hemos escogido. Y lo que ves es el fracaso del modelo, de un modelo que requiere de ciertas condicionantes fundamentales para funcionar. Entre esas es que las empresas mixtas o empresas públicas que creas no sean deficitarias, que produzcan empleo pero que produzcan riqueza. Pero luego un país que históricamente, desde el Incario adelante, ha sido un país que tiene su economía basada en el extractivismo, pues nosotros, el área extractivista depende de gozar de exploración y explotación, tanto en el área minera como en el área petrolera, para poder vender gas o poder vender minerales, incluso el tema del litio. Pero nosotros hemos apostado a los sueños de que eso iba a ocurrir, no sé, esperando que la Pachamama siga siendo generosa con Bolivia, pero no se ha dado como el gobierno lo pensó. Y los problemas estructurales no son nuevos y digamos, no es un análisis mío, es un problema de que tenemos más subsidios de lo que la economía hoy en día puede cubrir. Tenemos más empleados públicos y empresas públicas deficitarias que las que el presupuesto puede manejar. Y hemos básicamente estrangulado la economía productiva de Bolivia al no tener dólares. O sea, al no tener dólares, nosotros lo que hemos hecho es hacer muy difícil la importación. Y Bolivia, que es un país principalmente importador de productos terminados, estamos dañando de manera directa al consumo, que ha sido el que ha generado la clase media durante los últimos 15 años en el modelo llevado adelante por el MAS. Entonces tiene repercusiones muy grandes. Nosotros primero nos quedamos sin gasto público, porque se acabó la bonanza del Estado. El gobierno se acabó las reservas, y luego de acabarse las reservas, entonces le meten mano a la plata de los fondos de pensiones. Entonces, nosotros ya hemos llegado a escarbar las joyas de la abuela. O sea, ya estamos en un lugar donde, pues, simple y llanamente ya no hay plata.
Y lo que tienes hoy día es un acuerdo tácito entre exportadores e importadores de tratar de comprar el dólar que pueden a quien pueden. Esto no va a funcionar, y esto tiene pies muy cortos, y la crisis va a ser muy profunda y va a ser muy compleja. Y parte de mi análisis es, si nosotros estamos esperando de que este sea un periodo de crisis que va a pasar y que luego vamos a volver a un tipo de normalidad similar al que teníamos hace un par de años atrás, yo te diría que esa es la gran falacia. Este tipo de crisis que estamos enfrentando es una crisis muy severa, porque el modelo entero cambió durante los últimos 15, 20 años, basado en generar consumo, y que sea vía el consumo lo que ha generado una clase media. Claro, gran parte de esto está apoyado por el contrabando, gran parte de esto por el cuentapropista, gran parte de esto porque la gente no pagan impuestos como empresas, sociedades anónimas o limitadas, y uno podría criticar el modelo desde distintos puntos de vista. El hecho es que, mirándolo hoy, sí genera una clase media que puede consumir, pero es ese consumo el que les permitió mejorar su calidad de vida. Bolivia hoy día, por ejemplo, en penetración de celulares, hay más celulares que habitantes, y eso permite a la gente también estar conectada, que es una forma de acceso a la economía y de integración que antes no existía. Pero también tienes un problema: y el rato que se baja el consumo y afecta el consumo a todos, la sociedad lo va a sentir. Entonces, los asuntos que puso el presidente recientemente en su propuesta de referéndum, no voy a entrar a analizarlos ni dar mi opinión al respecto, pero simplemente son áreas que son preocupantes desde el punto de vista de quién está a cargo de la cosa pública. O sea, finalmente el presidente Arce lo que está haciendo es tratar de volver vía referéndum el tomar las decisiones que le toca tomar a un gobernante y que ya están contempladas en la Constitución y en las leyes. Y esto es un poco tratar de transferirle al votante vía un referéndum el tomar las decisiones que el gobierno tiene que tomar y que simplemente no las quiere hacer porque sabe que tiene un costo político enorme. Pero el costo político enorme es de un modelo que no funciona. Pero no es un modelo que no funciona para la izquierda o la derecha. Es un modelo que no funciona por el tipo de situación económica que tiene ahorita el país. José Jorge, si me permites, me imagino que más de una persona que te está viendo o escuchando, y me incluyo entre ellos, y retrocedo un poquitito al tema de que es una falacia pensar que esto se acaba en poco tiempo. ¿De cuánto tiempo estamos hablando, crees tú? ¿Estamos hablando de 1, 2, 3 años, 5? O sea, ¿qué nos espera? ¿Qué se avecina más allá del panorama bastante adverso que nos empiezas a describir? Es muy difícil hacer como mirar a una esfera mágica. Lo que sí te puedo decir es, veamos el comportamiento del dólar y algunos comportamientos sintomáticos del mercado. O sea, tú tienes líneas aéreas que han dejado de trabajar con Bolivia porque ya no quieren aceptar el pago en bolivianos, que tienen un impacto, van a tener un impacto en el turismo, tienen un impacto en los viajes, tienen un impacto en el comercio, pero mucho más importante es la decisión de las líneas navieras. El hecho de que las líneas navieras, principal fuente de comercio exterior de Bolivia, desde el puerto hasta el destino y del destino hasta nuestro mercado, el hecho que ya no los puedas pagar en bolivianos y que decidan que solamente van a aceptar pagos en dólares, pues eso es un ahorcamiento tremendo a la economía. Y por eso digo que este tipo de impacto va a ser distinto, porque la gente se va a dar cuenta que no va a tener plata para consumir, porque los productos todos se van a volver más caros. Y se van a volver más caros los importados, porque va a ser más caro importarlos porque no hay dólar para importarlos, o euros o yuanes en lo que lo importes. Y lo otro es la misma producción nacional que requiere insumos, se va a quedar sin insumos para producir productos baratos, que es lo que ha permitido que la gente consuma. Y el rato que cae el consumo, la gente va a ver afectada de forma muy rápida la caída de su calidad de vida. O sea, el problema es que esto no es aquí se lo venda como que esto es un problema que afecta a las grandes empresas. O sea, al final, la empresa es un constructo social mediante unos documentos legales, pero somos gente que trabaja. O sea, al final del día, todo el sector productivo del país, no importa si es en el agro o en una industria, somos gente que va a entregar su tiempo y talento a cambio de un salario. Y esas personas, cada salario que te pagan, compra menos. Y yo mismo lo veo en mi propia vida. O sea, lo que compro usualmente en el mercado son cosas que ya no puedo comprar porque hay una devaluación de facto del 25 al 30%. Pero si esto llega al 50%, o sea, ¿a
quién tú le puedes pedir que te haga un ajuste de tu salario en bolivianos si ganamos en bolivianos, compramos en bolivianos, pero todos los precios de las cosas que vos compras en tu canasta familiar acaban de doblarse de precio? O sea, ¿cómo vas a hacer para ajustarse? Entonces, un poco la reflexión, pasando del análisis de la coyuntura a qué pueden hacer las empresas, es que este es un riesgo distinto, porque no dependemos de que a ver qué sube el precio del petróleo, a ver qué pasa con el estaño, o tenemos que buscarnos otra fuente de ingreso. La fuente de ingreso que el Estado pensó al hacerle la apuesta fue el litio. Pero, como en todo, Bolivia sigue siendo un país muy complejo para trabajar y hay otros países que ya avanzaron. Y tú tienes el avance de Argentina, de Chile, tienes el avance de Australia y tienes el avance de descubrimientos en los Estados Unidos igual. Pero el otro no resultó ser el impacto tan rápido como se esperaba o se ansiaba. Y las políticas que se tienen que tomar ahora son políticas de un cambio de curso en la estructura económica por completo. Y eso va a significar un cambio muy grande de forma de pensar en el gobierno, dejar de pensar en un modelo de sustitución de importaciones de los años 60 y 70, y donde tú le das un rol al Estado que sí, se lo puedes dar cuando tienes 15.000 millones de dólares de PIB anual, pero lo que pasa es cuando tienes menos 3.000 millones de dólares de déficit anual que no tienes de dónde conseguir, y eso te genera una presión gigantesca, pues no tienes cómo hacerlo. Entonces, ante eso, ¿qué es lo que va a pasar? O sea, si uno piensa que las cosas van a volver como antes, pues aquí las malas noticias es, pues lo siento, eso no es verdad. Y vamos a entrar a un proceso muy complejo en lo cual hay muchas empresas que van a quebrar, muchas empresas que se van a tener que fusionar, y de hecho lo acabamos de ver. Acabamos de ver la venta importante de una empresa como Alicorp a un grupo boliviano de inversionistas. Tienes empresas como Unilever que han bajado su cantidad de ventas en el país. O sea, tú ya tienes señales de multinacionales grandes. Alicorp es la empresa más grande del país, que factura casi 1.000 millones de dólares al año. El hecho de que decida vender parte de sus activos en Bolivia y que Unilever haya bajado la cantidad de producción, y que Kimberly-Clark acaba de hacer una venta también, es una señal muy clara de que los inversionistas extranjeros ven con mucha duda la estabilidad boliviana en el mediano plazo. Y una organización que quiera enfrentar lo que va a pasar tiene que tomar medidas rápido y tiene que tomarlas lo antes posible para proteger su posición y poder tomar ventaja de lo que tiene en este momento y cómo cuidarse para el futuro. Y te puedo dar no un par de reflexiones mías, sino un par de reflexiones de la literatura, de haber pensado el impacto que tuvo la crisis 2008-2009 en todo el mundo y quiénes fueron las empresas que pudieron adaptarse bien o mal. José Jorge, si me permites antes saber sobre lo que decías el tema a nivel estatal, poco o nada podemos hacer aunque no nos guste, y está así el aparato estatal, la cantidad. La otra vez escuchaba un dato que la cantidad de empleados públicos es demasiado grande y eso se traduce en muchísimo dinero de pagos día en cuanto a lo que son salarios únicamente, y ni hablar de los demás costos. También hemos hablado de empresas que están de alguna manera cerrando, algunas están saliendo del país, pero ¿qué pasa con las que deciden enfrentar y quedarse? Más allá del tamaño que tienen, creo que vamos a empezar a hablar de eso, o sea, ¿qué nos queda por hacer? Porque se nota un poquito oscuro a momentos el panorama, pero hay maneras de combatir esto, y si podemos ir entrando, o sea, ¿qué queda por hacer? Hay maneras de combatir, ¿qué podemos hacer? Pero la razón, Gustavo, por la que te hacía tanto énfasis en este punto, en la parte introductoria, es tu experiencia de crisis pasadas no te ha preparado para esta crisis. Okay. Esta es una crisis diferente, okay, porque la naturaleza es diferente. Y sería profundamente alentador percibir la actual crisis como si solo fuese otro momento difícil que vamos a enfrentar, como son los ciclos económicos, el ajuste a los shocks externos, pero lamentablemente la mezcla actual de urgencia, riesgos altos e incertidumbre va a seguir siendo la norma por varios meses, y si no un par de años, dependiendo de qué pasen en las elecciones el próximo año. Y pasada la crisis económica que tenemos enfrente hoy, pues nuestra economía no va a poder levantar muros de contención contra la competencia global, cada vez más intensa, ni contra el efecto del cambio climático, ni contra los avances de la inteligencia artificial y la inestabilidad política mundial. Ahorita nosotros no solamente estamos viviendo una crisis en Bolivia, estamos viviendo el drama de Venezuela,
que también va a tener una repercusión en cómo se van a llevar adelante las elecciones el próximo año, queramos o no. O sea, yo no creo que sea malo poner los asuntos sobre la mesa. Este es un modelo que fue el socialismo del siglo XXI, en el cual participaron varios países, entre esos Brasil, hoy día Colombia, Chile, pero también hay un punto sobre, una cosa es defender pensamientos liberales de izquierda y tener un pensamiento populista, y la otra es irte a un modelo en el cual estás tratando de tener un abuso para convertirte en dictador. Y ese problema en la región es un problema que le va a afectar a Bolivia, quiera o no. Y tú tienes un caso de una revuelta de haber pasado de la revolución del 79 en Nicaragua, donde lo tiras a Somoza, pero donde Daniel Ortega, años después, acaba volviéndose otro dictador igual que el que saca el 79. O peor, quién sabe. Sí. La misma elección en los Estados Unidos va a tener un impacto muy grande. Ahorita hay un gran momentum en la campaña norteamericana por la participación de Kamala Harris, pero de todas maneras la sombra de Trump no es un tema de punto de vista político entre izquierda y derecha, es un punto de vista sobre la institucionalidad de la democracia y cómo funcionan los procesos democráticos. Y estamos viendo un poco el fruto de un nuevo cambio de orden mundial. Tú tienes ahorita un barco ruso en las costas venezolanas, que es básicamente para ponerle un estate quieto a los Estados Unidos, que ya ha tomado una postura sobre quién ganó las elecciones en Venezuela. Entonces, tú tienes una inestabilidad mundial donde hemos pasado de un mundo multipolar antes de la Segunda Guerra Mundial a un mundo bipolar entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, a un mundo medio extraño de una pseudo multipolaridad entre Europa, China, Rusia por lo militar y Estados Unidos, y el resto de los países básicamente han dejado de ser relevantes en el acuerdo político mundial, pero tienes países que tienen un peso económico y político en la región importantísimo, como es el caso de Brasil y México. Por eso es que la respuesta de Brasil, en el caso puntual de Lula, ante lo que está pasando en Venezuela, es muy disidente para lo que va a pasar en la región. Pero lo que te digo, no es solo de Bolivia, aquí hay un ajuste del orden mundial, hay un ajuste ideológico, y Bolivia no está exento de eso. Nosotros nos compramos un movimiento ideológico, creamos una nueva constitución, pero por las mismas propuestas que acaba de hacer el presidente Arce, queremos hacerle cambios a la constitución, sino una nueva constituyente. Y eso se me hace muy complejo, porque se me hace como que al final tanto las decisiones de Maduro como las decisiones de Arce son decisiones personales de cómo hago para quedarme en el poder, independientemente de lo que hay para resolver los problemas a profundidad. Y nosotros en Bolivia lo que necesitamos ahorita no son políticos, sino estadistas. O sea, aquí las decisiones que se tienen que tomar son decisiones que se tienen que tomar porque si no, el costo para la sociedad boliviana va a ser enorme y se va a echar a perder el logro de haber creado una clase media que tiene capacidad de consumo y que ha mejorado la calidad de vida de sus hijos con un mejor ingreso per cápita. Pero eso es muy frágil, porque depende de la capacidad productiva y exportadora del país. Pero te pongo el caso de Santa Cruz. Más allá de los problemas de cambio climático, toda la campaña de los granos, partiendo de la soya en Santa Cruz, dependen de un sistema muy bien orquestado y administrado sobre quién provee los fertilizantes, quién provee las semillas, quién provee los tractores, quién provee la maquinaria. Todo eso se hace a crédito antes de que empiece la campaña y los productores te lo venden contra la zafra. Pero claro, todo esto son productos importados. Entonces tú ahorita tienes el problema de a qué precio les vas a dar la semilla, a qué precio les vas a dar el fertilizante, a qué precio alquilas los equipos, al que lo trajiste el año pasado, al que trajiste ya este año que cambió el precio. O sea, nos hemos metido a una situación muy compleja. Es muy complejo realmente. Es muy complejo para pensar que tú vas a salir con una decisión pequeña. Este es un problema estructural y requiere un cambio estructural. Y por eso la actual crisis, cuyo momento crítico algún momento enfrentaremos cuando realmente estemos a 25 o a 22 bolivianos el dólar, bueno, nos dejará una crisis sostenida o incluso permanente y desafíos serios y desconocidos que en este momento no nos podemos imaginar, porque no tenemos una solución pragmática de alguien que esté proponiendo reestructurar el Estado y el aparato productivo de una manera que no sea basada en el Estado, que no tiene plata. Entonces,
Yo diría que hay como dos fases, y te voy a hablar primero sobre una forma de interpretarlo. Es como un paciente que está enfermo crítico y le da un ataque cardíaco. Esta es una economía que pronto le va a dar un ataque cardíaco porque simplemente no le alcanza los nutrientes que tiene para que funcione el sistema. Pero digamos que logramos conseguir algo para resolverle el tema inmediato. Igual necesitamos cambiar de forma estructural la vida del ciudadano para que pueda sobrevivir. Tiene que bajar de peso, tiene que dejar de comer grasa, dejar de comer azúcar, tiene que hacer ejercicios. Bueno, lo mismo va a pasar con la economía, con las empresas en Bolivia. Y la fase de emergencia es preocuparse principalmente por estabilizar la situación y comprarte tiempo para tomar mejores decisiones. Que no nos muere el paciente, primero. O sea, primero hay que salvarlo el paciente ahorita como está. Okay. O sea, primero hay que asegurarte de que hay que hacer la operación grave ahorita para ponerle el marcapaso. Okay. Y ahí nosotros tenemos que ver, el marcapaso en este caso significa cómo mejoramos la productividad y la relación de valor-precio dentro de toda la compañía para poder tener un precio al mercado que la gente pueda pagar y que nosotros no destruyamos la empresa. Y para eso lo primero que tienes que hacer es tener una política muy clara de protección de patrimonio. Y esto tiene que ser el pilar que guía a la compañía. O sea, ahorita no hacemos planificación estratégica de crecimiento. No hacemos un esquema de planificación estratégica para la apertura de nuevos mercados. Ahorita lo que haces es, primero voy a hacer y si te puedo dar un par de recomendaciones que salen de la literatura y mi trabajo asesorando empresas. Bueno, primero es la gestión de flujo de efectivo. O sea, tú realmente en este momento tú tienes que tener efectivo. El que no tiene efectivo simplemente no puede seguir financiando el negocio, no importa cuántos activos tengas. Este no es un negocio de activos porque los bancos no te van a prestar y no te van a generar liquidez a través de tus activos, independientemente de cuántos activos tengas, porque no tienen liquidez para darte. De acuerdo. Ahora, ahí, Jorge, sí, yo te confieso que quedé picado, como decimos, con este tema, porque parece ser una suerte de paradoja, me explico. O sea, sí necesito generar un flujo de efectivo, pero probablemente tú también. No sé si me... Entonces, sí. ¿Cómo resolvemos este tema donde todos necesitamos eso y empezamos a cuidar, bajar gastos, que después lo hablaremos seguramente? ¿Cómo lo resuelvo si todos están cuidando esa poca plata que pueden tener, pero al mismo tiempo yo quiero generar ese ingreso de ti y tú de mí? Claro, y por eso es que este es el momento en el que tienes que replantearte cómo miras el balance de tu empresa para enfrentar lo que tienes hoy. O sea, no solo van a haber múltiples perdedores, también van a haber ganadores. O sea, Empacar, que acaba de comprarse el negocio que dejó Kimberly Clark, acaba de ser un gran negocio, asumiendo que el país al rato va a salir adelante. La compañía que acaba de comprarse la parte de Alicorp acaba de ser un gran negocio. Va a tener la molienda, va a tener toda una parte productiva importante en la parte de soya y granos. O sea, han hecho grandes negocios y en los próximos años el que pueda tener liquidez va a poder comprarse a sus competidores. Va a poder integrarse hacia atrás o integrarse hacia adelante. Pero ese es el que tenga el capital para poder aprovecharlo cuando ocurra. Claro, generar ese flujo vital. Entonces, pero primero es proteger tu patrimonio tanto personal como empresarial. Saber que lo que tienes que proteger es tu patrimonio, el tuyo para empezar como dueño, para estar seguro que vas a poder enfrentar lo que toca enfrentar. Yo solo te cuento de manera anecdótica. Cuando hice el primer taller con esta presentación con un par de empresas, les dije de inmediato, asumamos que vamos a perder el 30% de los ingresos por la caída de compra de nuestros clientes y veamos cómo queda el balance y veamos cómo queda el flujo de caja, porque es cuando haces el ejercicio radical que te das cuenta, ¿será que puedo enfrentar una caída del 30%? Y la respuesta es, todos se han enfrentado una caída del 30% simplemente por el tema del dólar. Sí, porque ese tercio suena radical, José. Sí, pero da miedo hacerlo. Claro, pero nosotros también tienes que entender que ya estamos anestesiados ante la realidad. Okay. ¿Me entiendes? Todos nosotros es como una crisis otro día y sí, nos queda la falsa esperanza de que algo nos va a sacar adelante. Pero lo que pasa es que, por ejemplo, nos ponemos alegres de que, bueno, finalmente llega un poco de diésel. Sí, pero llega diésel para una semana. O sea, ¿me entiendes? Es como que tú estés volviendo a tu casa y le estés diciendo a tu mujer, tus hijos, excelente, me pagaron, tenemos plata para comer hoy.
Sí, sin duda es una excelente noticia, dado que mañana puede que no tengas para comer, pero yo no sé si sería para tanta la celebración. O sea, el hecho de que tengamos diésel para una semana no me garantiza tener diésel para lo que se necesita en el transporte de este país, ni para el funcionamiento de la industria. Entonces, al final no nos damos cuenta que sí, se resolvió, pero a ver un ratito, ¿qué es lo que se ha resuelto? Entonces, cuando tú miras, por ejemplo, en empresas que yo les decía, y no son ideas mías, son ideas de clientes míos que, por ejemplo, me decían, nosotros para analizar nuestro flujo hemos decidido tener tres balances diferentes. Dice, un balance lo tenemos a 6.96, otro lo tenemos a 12 y otro lo tenemos a 15, para ir calculando qué pasaría con el precio de nuestros inventarios y qué pasa con el ajuste de precio de venta que tengo que hacer para vender, sabiendo que de todas maneras, aumentándole el 30%, sigo perdiendo plata. Entonces, por eso digo, aquí, quien no tome medidas radicales temprano, va a tener que tomar medidas demasiado costosas tarde, perdiendo más plata. Entonces, la primera recomendación es, hay que concentrarse en una verdadera gestión de flujo de efectivo con una mirada distinta de lo que es el simple flujo de caja en un periodo normal. O sea, se tiene que priorizar el flujo de efectivo para garantizar la liquidez, y esto puede implicar renegociar términos de pago con proveedores, optimizar los niveles de inventario. Una empresa, por ejemplo, podría empezar a renegociar todos los contratos, revisando los plazos, respondiendo el tipo de flexibilidad y qué impacto tiene esto de forma directa en el precio que ofrece al cliente final. Pero tú lo tienes que hacer preveyendo de que de todas maneras, si el dólar se dispara a 15, te acaba de afectar todo el cálculo que tú tienes en el precio, y así recuperes el precio, no logras pagar lo que tenías presupuestado en el costo del material. De todas maneras. Entonces, no hacerlo de forma dramática, tú vas a tener la sensación de que vendes, porque vas a vender, pero lo que pasa es que eso ya no te ayuda a comprar nada de los dólares del insumo que necesitas para tener ese producto. Entonces, ahí tienes un problema muy grande en que tienes que volverte extremadamente pragmático. La segunda recomendación que está... ¿Me permites? Sí, entonces, la primera es ese tema del flujo, o sea, ver, ser muy creativos, muy ingeniosos, ver qué están haciendo otros para garantizar eso. Okay. Bien, entonces vamos, claro, con ese punto, o sea, dramático suena muy complicado, muy complejo, pero es la cruda realidad, como decías, vamos. ¿Cuál sería un segundo paso, un segundo punto, sí, José? Pero voy a hacer solo un énfasis en el tema del primero, porque es el tema de compras. La gente no se da cuenta que en el tema de compras y de manejo de la logística y toda la gestión de proveedores, uno está manejando parte importante del negocio. Las grandes empresas multinacionales saben esto y tienen departamentos enteros de compras con gente que se dedica todo el tiempo a ver las compras. Las empresas familiares normalmente vemos las compras como parte administrativa, y este no es el caso. Tú aquí te tienes que dar cuenta que toda la entrada y salida de dinero tiene que ser profundamente revisada y pasar un proceso muy riguroso de control, porque cada dólar que vos ahorras en el proceso de producción va directamente a la utilidad y el margen. O sea, para darte una idea, lo que ahorraríamos en el proceso de producción nos generaría un ahorro de 4 bolivianos, pero al final, descontándole los costos, nos da una utilidad marginal de 1. Pero cada dólar que vos ahorras en las compras es un dólar que se transfiere directo. Entonces, tú necesitas realmente hacer una revisión profunda de tu proceso completo de compras, de tu proceso de inventario, para empezar a manejar cosas que no te permita tener stock tirado que lo estés pagando tú, sino que lo esté pagando el proveedor. O sea, la incidencia es mayor de la que podríamos pensar normalmente. Y es algo a lo que normalmente nosotros no nos volcamos para mirar. Claro, claro. Entonces, este es un área fundamental. Perfecto. La segunda área es costos en general. O sea, aquí tú lo que tienes que pensar es economía de guerra. O sea, nosotros vamos a gastar solamente en aquello que es imprescindible para entregarle la propuesta de valor al cliente. No de lo que me gustaría hacer, sino de lo que realmente tiene un impacto en el precio final que le puedo dar, dado que el cliente va a cambiar su perfil, dadas las restricciones de compra. Y ese cambio de perfil va a hacer que vea nuestros productos de manera distinta. Entonces, una opción, y que lo vamos a conversar luego, es: yo veo tu producto como una necesidad o lo veo como un premio o algo de lujo. El rato que yo veo tu producto como un premio, como algo de lujo,
pasa a ser no imprescindible. Bueno, en ese momento yo acabo de decidir que lo que tú me estabas vendiendo, que es tu fuente de ingreso, que antes para mí era una cosa de rigor, pues ahora la voy a dejar de comprar. Entonces la gente empieza a dejar de comprar tanta Coca-Cola y compra más agua de la pila, empieza a tomar Kool-Aid, la gente empieza a dejar de comprar tanto pan en panadería, pan madre, compra uno, pero el resto lo compra. O sea, la gente se empieza a acomodar de acuerdo a los gastos e ingresos que tiene, y las empresas tienen que hacer lo mismo. O sea, implementar medidas de reducción de costo en toda la organización es imprescindible, manteniendo las funciones esenciales de lo que realmente es el corazón del negocio. Y esto incluye congelar contrataciones, reducir gastos discrecionales, consolidar operaciones, fusionar tiendas, empresas minoristas que reducen costos, cerrando tiendas no rentables, alquilando espacios en otras tiendas en vez de abrir. O sea, uno tiene que buscarse las formas de cómo bajar los costos fijos, porque los costos variables no los vas a poder modelar mucho según tu dependencia de los insumos. Entonces, sí hay un trabajo muy grande en costos que se tiene que hacer, pero pensando en qué es lo que le agrega valor al cliente. En otro momento que estábamos el posicionamiento, la expansión del mercado, ahorita es un tema de cómo hago para seguir vendiendo. Y para eso tengo que tratar de proteger que la fábrica sea lo más barata posible, porque cada dólar es un ahorro. La tercera área es, nosotros tenemos que cambiar, la lógica de planificación estratégica no funciona en periodos de crisis. Lo que funciona es cambiar un poco a la planificación por escenarios. O sea, esto implica desarrollar y evaluar múltiples escenarios para anticipar los impactos potenciales de la desaceleración y planificar qué hacer en consecuencia. ¿Qué hago si mi producto top, que es el más caro, pierde 20% de mercado y el producto que es más barato es el que crece? ¿Cómo hago para cambiar mi línea de producción? Estoy listo para ofrecer un producto A más barato. Voy a poder hacer un paquete de un producto A y B. ¿Cómo hago para bajar los gramos en el producto, para bajar el precio sin bajar el empaque, pero bajar el contenido? Pero también si es que tengo la suficiente flexibilidad, me imagino, para adaptarme, claro, y reaccionar muy rápido. Pero si ni siquiera la has pensado, ¿cuál es la posibilidad de que te adaptes? Entonces, ahorita la planificación por escenarios es importante. ¿Qué pasa si aumenta el precio del transporte? Bueno, vas a tener que hacer un supuesto. ¿Qué pasa si aumenta el precio del transporte? ¿Qué pasa si el dólar se dispara a 22? O sea, una opción es, voy a esperar a ver qué pasa y entonces decido. Y un poco lo que la evidencia te muestra de países que ya han enfrentado crisis complejas es las empresas que tomaron las decisiones temprano y que fueron muy rigurosos en mantener una economía de guerra temprano, fueron las que acabaron siendo exitosas. No solamente porque entendieron cómo cambió el perfil de su cliente y porque sacaron productos adecuados para esa realidad, pero sino porque lograron salvar el capital para usarlo cuando realmente se necesitaba. Entonces, todo este tema de pensar por escenarios implica someter a prueba diversos escenarios e identificar estrategias de mitigación. O sea, pero para eso uno tiene que pensar qué podría pasar. Me suben los insumos, me baja el precio de venta, me baja la cantidad de consumo, ¿cómo hago para mantener a la gente empleada? Y para esto, digamos, la recomendación cuarta, que está muy relacionada, es yo tengo que tener muy claro cuál es mi núcleo de negocio, o sea, cuál es el core business. Si me permites, antes has mencionado el tema del precio de venta, que siempre lo consideramos una de las variables bastante sensibles. Tengo colegas que me dicen, mira, no es bueno que toquemos o que bajemos el precio porque después cuando lo quieras volver a su nivel normal no lo vas a poder, tal vez mantener, pero generar incentivos, descuentos en temas de universidades, lo que son becas, etcétera. ¿Qué opinas? O sea, ¿cuán recomendable podría ser dentro de la receta o las variables que estamos manejando sería tocar el precio? Hemos hablado de los costos, la incidencia de la cadena de compras, etcétera. Pero ¿qué pasa con el precio de venta? La psicología de la compra de venta se va a ver dramáticamente afectada por quienes piensan en dólar y quienes piensan en bolivianos. Hay, por ejemplo, quienes tanto en el mundo de los inmuebles como en la venta de ropas piensan proteger la estabilidad del precio poniéndole precio en dólares. Entonces tú entras a una tienda y la camisa vale $50, qué sé yo, el traje vale 100 y qué sé yo, el departamento vale $100,000. El problema es que cuando tú te acercas a comprar,
y tú vas de comprador, no le vas a pagar en dólares. Correcto. Ni le vas a pagar en dólares en los Estados Unidos, ni le vas a pagar en dólares en cash aquí, ni siquiera le vas a pagar en dólares en banco. Entonces yo voy a ir a comprarme una cosa de 100 y tú me vas a decir el precio está a 15 y yo te voy a decir no, pues está a 6.96. Claro. Entonces el problema es cuál es el precio de la realidad. Entonces a la medida que vos mantengas el precio en dólar, te genera la falsa ilusión de que tienes una ley que mantiene el precio oficial a 6.96. El que te está vendiendo te va a decir, no es a 6.96, hoy día el dólar blue en Bolivia está a 13 y tú no vas a estar dispuesto a pagar a 13. Si el precio está en bolivianos, puede que el precio te parezca alto, pero ese es el precio. ¿Me entiendes? Yo no te estoy pidiendo que hagas un cambio en tu cabeza sobre el precio. El precio son 1.500 bolivianos. Y ese es el precio. O sea, lo tomas o lo dejas. Entonces, esto de la gente no se siente cómoda haciendo esta conversión y poco a poco se va a empezar a sentir engañada. Pero estás engañada en una falsa utopía. Estás engañado porque no te dan un dólar a un precio que no existe. Y lo que pasa es que el dólar que existe te parece muy alto. Entonces, los que rápido pasaron a bolivianos, le pueden subir el precio a bolivianos. Pero total, es en bolivianos. Es más caro de lo que es. Pero yo no ando jugando contigo en tu cabeza de que realmente hay dos precios y de que tenemos espacio para negociar. Asumamos un departamento. Yo te lo vendo en $100,000. Tú me lo compras en $100,000. Yo te diría que no hemos llegado a ningún acuerdo. Hace rato de pagar. Y yo sé que tú y yo acabamos de llegar a un acuerdo. Claro. Te estoy vendiendo en $100,000 y tú me lo estás aceptando en $100,000. Bueno, ahora tu siguiente pregunta va a ser ¿qué? ¿Dónde te hago el traspaso? Ajá. Y yo te voy a decir a mi cuenta en bolivianos. Bueno, tu siguiente pregunta va a ser ¿a qué tipo de cambio? Claro. Si yo te digo a 15, te vas a sentir ofendido, porque te estoy doblando el precio del dólar. Pues que yo no te estoy doblando nada, hermano. Ese precio de 6.96 no existe. Entonces, un poco es como juegas con la psicología del consumidor de una, en la que te estás comprando vos el rol de intermediario, de ser vos el que le está cobrando la tarifa alta, cuando si pones los precios en bolivianos es el precio que hay. Y lo otro te permite a ti transparentar también, empezar a transparentar los costos de cómo los transfieres. Entonces, incluso el tema de pricing es un tema que se debe revisar, porque tienes múltiples problemas. ¿Cuándo compraste los insumos? ¿A qué tipo de cambio los estabas utilizando? ¿Cómo los has repartido a lo largo del tiempo? En cualquier tipo de insumo que hayas conseguido. Entonces, el tema de pricing también es un tema importante. Hay gente que en enero subió el precio 25%, que hoy día te dirían que ya no les compensa. ¿Por qué? Porque si tengo que pagarle a mi proveedor 50% de diferencia, ¿quién ha dejado un margen de 50% simplemente por el tema del dólar dentro de su utilidad? Nadie. O sea, vos mostrame a alguien que tenga un margen extra, o sea, un margen adicional de 50 o 40%. Eso no va a pasar. Por eso digo, la presión ante el empleador es gigantesca. Y los empleadores con los que yo trabajo y con los que he estado hablando últimamente no tienen ningún interés en despedir a los empleados. Pero no porque sean buenos tipos, sino porque han invertido mucho en su capacitación. Y al final la productividad no es otra cosa que la capacidad del ser humano apoyado con la máquina e inteligencia artificial, pero sigue funcionando la inteligencia del ser humano. Entonces, vos deshacerte de gente en la que has invertido, que conocen la empresa, que conocen la cultura, este es un momento de perder gente muy talentosa, porque el que la pierda, la gente en la que ha invertido, sí se la va a llevar a otra empresa, porque sabe que es un muy buen momento para robarse gente. Y hay gente que está perdiendo inversiones muy grandes que son muy difíciles de recuperar. Entonces también estás poniendo en una situación muy apretada a quienes quieren cuidar a su personal. Correcto. Porque sobre el punto 2 que decías de reducir costos, ¿no? Sí. Alguien me dijo que fácil, bajo mi plantilla a la mitad o por lo menos un tercio y resuelto, pero no es tan fácil. Bueno, primero no es verdad, porque depende, o sea, tú puedes hacer recortes de personal, pero yo diría que las razones para hacer recorte personal no son el costo, son el tipo de negocio que vas a tener que administrar en los próximos años
y el tipo de negocio que va a resultar de aquí a 3 años, para que tengas la gente idónea, capacitada para enfrentar ese tipo de realidad. Entonces puede que tengas un descalce y que necesites otro tipo de gente, es posible, pero no es cuestión de deshacerte del 30%, porque, a ver, es como, ¿de qué 30% te vas a deshacer? Si vos eres una empresa, que eres un atleta olímpico, te voy a decir, perder de la rodilla derecha para abajo. O sea, yo no te puedo desmembrar cuando la empresa es una empresa muy productiva, porque cada una de las partes tiene un impacto aporte, ¿no? En el resto. Okay. Entonces, empresas complejas como Pilandina, por ejemplo, donde los procesos son muy específicos, los procesos de certificación, los procesos de calidad, o qué sé yo, Industrias Venado. Yo no creo que sean negocios que tomen con tanta libertad, me voy a deshacer de 3 vendedores que ganan simplemente a comisión, y me voy a deshacer de estos tipos que saben manejar máquinas muy complejas, multimillonarias, que me permiten un sistema productivo, ¿no? Entonces, no es tan sencillo. O sea, hemos hablado de cuidar lo que tenemos, generar los flujos, reducir los costos y planificación de escenarios. ¿Qué más deberían hacer las empresas o las organizaciones para responder a esto? Este es el momento de realmente pensar cuál es tu propuesta de valor, o sea, realmente enfocarte en el núcleo de tu negocio, o sea, concentrarte en los recursos y las áreas fundamentales para el éxito en el largo plazo. Y por eso darte cuenta que tú tienes que hacer una lista más de a quiénes vas a votar. Yo la primera lista que haría son a quienes no puedo perder. Y a eso les tengo que ir a hacer una propuesta que me permita retenerlos incluso en momentos de dificultad, porque el perderlos me sería demasiado costoso si tomo en cuenta cuánta inversión voy a tener que hacer para volver a tener una persona como ella o como él dentro de mi planta. De acuerdo. Y ahí te vas a dar cuenta que no todos son pues reemplazables. O sea, uno dice 30%, sí, pero es que el 30% que es reemplazable normalmente es el que menos gana. O sea, no son los que tienen el valor agregado y la experiencia y el conocimiento. Entonces, hay que pensar muy bien cuál es la teoría de tu negocio, cuál es el modelo de tu negocio hacia futuro. Y la propuesta de valor de cuál es la propuesta de valor. ¿Y quiénes son ellos que se tienen que quedar contigo para ayudarte a crear el futuro? Porque el futuro no te lo vas a crear tú solo. Y ahí viene quizás la quinta recomendación, y es, este no es el momento para parar la inversión en innovación, contrario a lo que uno cree. Es que uno tiene que dejar de pensar en la innovación como innovación de producto, sino innovación continua, donde la innovación y el desarrollo de productos y procesos es esencial para mantener la competitividad de la empresa y prepararse para una recuperación. Entonces tú lo que tienes que hacer es, ¿cómo hago para innovar entendiendo mejor el nuevo patrón de consumo del mercado? La gente está buscando cosas más baratas, más rápidas, de más reuso. La gente quiere cosas de menos largo plazo, la gente quiere comprar solo necesidades. Necesito más marcas grandes que más marcas finas. Yo necesito tener los procesos, y para eso tengo que innovar. Tengo que innovar en hacer procesos más eficientes, innovar en cómo llego al mercado, innovar en campañas de mercadeo. O sea, tengo que lograr hacer cosas novedosas para el nuevo tipo de realidad. Y eso requiere poner plata en innovación. Quizás el sexto punto, que también está relacionado con lo que hablábamos de recursos humanos e innovación en general, es las organizaciones que salen de manera exitosa de procesos de crisis son organizaciones que tienen comunicación amplia y transparencia amplia. O sea, donde vos dices qué es lo que está atravesando la empresa, cuáles son los mecanismos que se han hecho para generar despidos, cuántos se van a hacer, quiénes se quedan. Tú tienes que generar un proceso que sea claro y transparente hacia dentro de la organización para que la gente no tenga temor. Hay 2 estudios bien interesantes realizados en los últimos años, uno por Harvard y uno por MIT, que muestra cómo durante los periodos de crisis la gente colabora menos y la gente trabaja menos en equipo. Y los hallazgos son muy interesantes. La gente colabora menos y trabaja menos en equipo porque lo que está haciendo es proteger su lugar de trabajo, por lo cual no voy a empezar a compartir cosas que me pueden generar una diferencia comparativa a mí con el otro. Para quedar en la lista que hace rato decías de los imprescindibles. Para quedarme en la lista de los imprescindibles. Claro. Pero el otro, un estudio bien interesante de MIT, que te muestra cómo la amígdala empieza a funcionar mal por el temor y te empieza a generar angustia. Y esta angustia te genera problemas de comunicación y de transparencia y de compartir. Y eso es lo que te lleva a no trabajar en equipo
y no trabajar de forma colaborativa, pero va en contra de lo que necesitas para la innovación y para la reducción de costos y la mejora de la productividad. Entonces tú estás llevando dos circuitos en contra. Entonces si vos dejas abierta la incertidumbre y le dices a la gente, solo vamos a despedir a 2, pero ya van 8, y ahora voy a anunciar 2 nuevos, y me sigues diciendo, pero no se preocupen, nadie más se va a ir. No, ya no te creo, ¿no? Pero es que ni siquiera soy yo, pero no es consciente. Mi amígdala, que es la parte del cerebro fundacional como ser humano, que define el temor, que es lo que nos ayuda a sobrevivir, te está diciendo a gritos, ojo, aquí estamos en riesgo, aquí hay peligro, guarda tu información, guarda tus cosas, preparar tu CV, estate de buenas con el jefe, no te pelees por este tema. Pero ¿qué pasa? Cambia tu comportamiento, no es el comportamiento que vos necesitas, pero es el que tu cuerpo sabe hacer para tu supervivencia. Naturalmente va. Naturalmente. Okay. Entonces, si vos quieres beneficiarte, necesitas poder decirle a la compañía, estos son los que somos, estos son los cambios radicales, vamos a esperar que esto sea lo que funciona, pero de aquí la intención es, aquí estamos los que somos y aquí están la plata para hacer estas nuevas inversiones en cómo mejorar lo que estamos haciendo. Transparencia, o sea, mostrar lo que realmente y mucha pasa. Comunicación. Porque a la gente tienes que volver a darle seguridad para que la gente vuelva a tener ganas de reducir la angustia y empezar a trabajar. Pero uno tiene que saber que este es un factor humano, que la gente llega a su casa y que su pareja también tiene un salario que ya no le alcanza. El colegio no ha bajado de precio. El transporte eventualmente va a acabar subiendo de precio. La canasta familiar va a subir de precio y esto va a generar mucho estrés. Entonces, las empresas que se tomen esta parte en serio también van a estar mejor preparadas. Bien, vamos avanzando muy bien, José Jorge. Panorama adverso, complicado, tal vez nos causa un poco de temor, pero también hay maneras como las que estamos ahora compartiendo, ¿no? A partir de tus estudios, tu experiencia y todo ello. ¿Qué nos restaría por hacer para completar la ecuación? La séptima recomendación, y que es otra área importante para trabajar, es la adaptabilidad y agilidad. O sea, así como tú claramente lo identificabas antes en la conversación, eso no solo depende de que puedas hacer el diagnóstico y te des cuenta que está cambiando y puedes tener una respuesta rápida, sino que la puedes implementar de forma ágil. Y nosotros no nos caracterizamos por poder hacer transformaciones ágiles necesariamente en nuestras empresas. Entonces, fomentar una cultura de adaptabilidad y agilidad permite a las empresas responder rápidamente a los cambios en el entorno. Entonces, lo que tienes que hacer es, tienes que proteger tu cultura. Y para proteger tu cultura, la gente tiene que sentirse cuidada, y tiene que sentirse querida, y tiene que sentirse valorada a pesar de la adversidad y por la adversidad. Es muy curioso, pero durante el COVID hubieron empresas que mejoraron la productividad 30%, y no te estoy hablando de empresas en Estados Unidos que salen en el Harvard Business Review, empresas en Guatemala, en Paraguay. ¿Por qué? Porque la empresa que mostró que iba a ayudar a la gente, mandarles el escritorio, 2 pantallas grandes, una silla ergonómica, darles libertad para que acomoden el COVID, el trabajo de casa con el trabajo de ser padre de familia o madre de familia, fueron los que lograron mayores resultados de las empresas. Se adaptaron muy rápidamente. Se adaptaron muy rápidamente, pero porque la empresa te dio las condiciones para que te puedas adaptar, pensando en tu vida, sin duda en la empresa, pero pensando en tu adaptación. El problema es si tú no proteges la cultura y sigues invirtiendo en la cohesión de tu equipo, a que ellos te ayuden a enfrentar los desafíos. ¿Quién va a enfrentar los desafíos si no es la gente de la empresa? Vos, el gerente. O sea, estás hablando de unos desafíos gigantescos a nivel empresarial que vos no los puedes tomar solos. Y por eso quizás mi última recomendación, y tengo ya un par de empresas que ya lo están poniendo en marcha, se llama el sistema nervioso central. Y esta es una recomendación clave, es decir, este tipo de crisis es diferente. Yo necesito saber cómo se está comportando el mercado, necesito saber qué está pasando con los precios, necesito saber cómo está cambiando el perfil de mi consumidor, necesito percibir qué está pasando con la canasta familiar y qué productos se mantienen como imprescindibles o esenciales y cuáles están pasando a opcionales, y saber si mis productos están en 3 o no, saber cómo estoy manteniendo el tema de caja, el tema de compras. Y esto no lo puedes hacer con la administración que tienes actualmente establecida.
Y para eso quizás una de las recomendaciones que yo he visto que tiene un impacto enorme es crear esta unidad al lado de la oficina del gerente general, del presidente, del CEO, que es una oficina que se llama Sistema Nervioso Central, que monitorea la exposición a la recesión y el progreso de las iniciativas de mitigación, para yo pueda ir viendo qué es lo que está pasando para tratar de tomar medidas. Siempre me estoy tratando de comprar tiempo. No te olvides que aquí le estamos poniendo el marcapaso al paciente. Entonces la pregunta es, ¿cómo tomo las decisiones más drásticas cuando tengo la espalda y todavía tengo el espacio para recuperarme y comprarme tiempo para seguir tomando decisiones difíciles? En la medida que yo postergo esas decisiones para ver qué tan grave se pone la cosa, para cuando quieres tomar la decisión, ya no tienes tantos grados de libertad. No era lo mismo tomar decisiones hace 2 meses atrás con el dólar a 9 que con el dólar a 14. Y quienes tomaron decisiones haciendo un cálculo, haciendo un análisis con el dólar a 15, están hoy día mejor parados, por lo menos desde el punto de vista analítico, de lo que estaría una persona que empieza a hacerlo hoy. Y probablemente su capacidad de adaptación, si lo empezó a adaptar hace un mes atrás, probablemente ya está dando algunos resultados. Por ejemplo, en el caso de las compras, el tener una oficina dedicada, vamos a renegociar todo lo que signifique salida de dinero de la empresa para cualquier cosa, y tener una persona a cargo de monitorear eso desde el punto de vista de cómo la reducción de compras tiene una traducción directa en el margen. Eso te puede significar la vida o la muerte, pero no es la cosa prioritaria que te vendría a la cabeza cuando vos estás enfrentando una crisis, a menos que lo estés viendo por el lado de cobrar cuentas que están siendo difíciles de cobrar. Y yo te estoy hablando de cambiar el sistema con el que opera, porque te tienes que proteger por donde puedas. Pero también aquí es, en la medida que tienes eso claro, vas a saber con qué proveedores quieres hacer una alianza más allá de la crisis. Porque aquí hay sí una parte de quid pro quo. O sea, yo te necesito y yo voy a hacer un compromiso de trabajar contigo. Pero estas son las condiciones del nuevo acuerdo para poder campear la crisis. Y es un poco así como yo lo veo, y luego empieza una fase adaptativa, que es cuando hay que abordar ya los verdaderos desafíos subyacentes post decisiones de emergencia. Entonces entramos en un área más grande donde es imperativo crear la capacidad para prosperar en una nueva realidad. Y ahí podremos hablar de qué cosas tienen que hacer los CEOs, qué se tiene que hacer en el área financiera, qué hay que hacer en el área de recursos humanos, qué hay que hacer en el área de tecnología y qué hay que hacer en el área de mercadeo en esta nueva realidad. Pero lo primero es quienes se tomen en serio el riesgo que están enfrentando ahorita como empresa, yo creo que van a estar mejor preparados que quienes prefieran hundir la cabeza y esperar que milagrosamente esta cosa no sea tan grave. Podría ser demasiado tarde cuando quieran reaccionar. Incluso puede ser demasiado tarde. Mira, José Jorge, genial, ¿no? Como estábamos esperando esta conversación. Creo que la segunda parte es un buen tema para una siguiente conversación, que nos va a dar mucho gusto que nos puedas acompañar. Con mucho gusto. Para lo que tú decías, o sea, ¿qué van a hacer los CEOs? ¿Qué roles les vienen? Porque ya salvamos al paciente, ya lo estabilizamos, como decíamos. Sí. Ahora viene una fase tanto o más importante para que no se nos muera después de haberlo estabilizado, ¿no es cierto? Y también te voy a invitar en una siguiente ocasión algo que tiene que ver con el punto 2 de la reducción de costos, y es el tema que está tan presente ahora de la IA. Perfecto. Escuchaba algunos coaches, líderes que sigo en redes, decían, y no me parece que sea exagerado, decían, con una herramienta de IA de $20 al mes, haces muchísimas cosas que antes no las hacías, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo actúa, cómo aparece la IA, cómo complementa, cómo nos puede servir en este proceso tan duro que se está viniendo, que lo has graficado creo muy claramente? Y creo que hay mucha tela por cortar, como se dice, respecto a este tema también, que entiendo has estado manejando esos temas. Nos va a gustar muchísimo, José Jorge, tenerte nuevamente con nosotros. Gracias, Gustavo, y para mí sería un gusto contarte un poco lo que estamos haciendo en temas de inteligencia artificial para CEOs, porque estamos desarrollando un curso para que los CEOs puedan tener un asistente de inteligencia artificial permanente con ellos. Porque otra vez, quienes no aprovechen de las ventajas de la inteligencia artificial en este momento, están desperdiciando una oportunidad enorme de tomar una ventaja de algo que te puede tener un aporte significativo, pero también de que te va a dejar el tren. O sea, nosotros podemos tener una crisis de nuestra estructura económica como país, pero el resto del mundo no nos va a esperar. Y el resto del mundo le está aplicando a la inteligencia artificial como un factor de competitividad
que se va a volver un segundo idioma. Y aquí nosotros no tenemos chance. O sea, nosotros como empresarios en Bolivia, esto también es la vida y la muerte. Aquí no puedes elegir nada. A mí yo no tengo muchas ganas de sumarme al tema de inteligencia artificial. Bueno, o sea, es como que me dijeras, no me voy a sumar a la electricidad cuando se crea las redes de electricidad, el foco, o no me voy a sumar a la radio, o no me voy a sumar al internet. Bueno, sí, pero no son realmente cosas optativas. Hoy en día la inteligencia artificial la vemos como que aparece en muchos lugares y la vemos como cosas entre juego y una cosa mística que no la vemos, pero quien no esté utilizando hoy día ChatGPT de forma cotidiana para mejorarte tu propia capacidad de respuesta y productividad, está perdiendo el tiempo. Pero que las empresas no lo adopten de forma estructurada como empresa, eso, el que lo adopte temprano tiene una ventaja competitiva, el que no está frito, porque el resto del mundo sí lo está haciendo. Perfecto. Que por cierto, José Jorge, entiendo desde tu dirección en la UPB se están generando programas, talleres, etcétera, de apoyo para las instituciones, ¿verdad? Están también encarando ese trabajo. Sí, y estamos desarrollando cursos en cada una de las áreas que te acabo de mencionar. Cómo manejar el tema financiero, cómo manejar el tema de compras, cómo repensar el tema de mercadeo con estos nuevos perfiles en situación de crisis, y mucho de cómo conseguirles asesores de inteligencia artificial a los CEOs. Hoy día hay muchas herramientas que mejoran tu capacidad de gestión. Excelente. Y que te liberan el tiempo. Excelente. Bueno, otra vez muchísimas gracias, José Jorge, y quedamos pendientes de una segunda, tercera o cuarta o quinta durante espacios de este tipo, ¿no? Para seguir conversando. Muchísimas